Y pues bueno, vamos a iniciar. Primero, bueno, vamos a hacer una presentación de APP Consultoría para quienes no nos conocen. Posteriormente, una introducción rápida a Power Project y a cuáles son las principales herramientas y beneficios que tiene este software respecto a otros que encontramos en el mercado. Y ya enfocándonos en cómo aplicar la metodología de planificación mediante líneas de balance, pues vamos a ver lo que es la creación de códigos de librería, a nuestra planificación, cómo asignar estos códigos a las actividades y a partir de eso visualizar los diagramas de líneas de balance para posteriormente pues, realizar una optimización de la planificación a partir de, no directamente del GAN del proyecto, sino ver cómo mediante estas líneas podemos entrar a hacer otro tipo de análisis y hacer una toma de decisiones más efectiva. Si tienen alguna duda durante la explicación, está habilitado el chat de este webinar para que vayan haciendo las dudas y se responderán durante la sesión. Bueno, inicialmente APP Academy es un grupo, perdón, APP es un grupo empresarial que ahora mismo está conformado por dos ramas principales. Una es APP Academy, en la que nos enfocamos en dar formaciones a diferentes empresas o a personas que están interesadas en las distintas metodologías de planificación que utilizamos. Y por otro lado está APP Consultoría, que ofrecemos distintas soluciones de servicios de ingeniería y project management. Hacemos implementaciones de sistemas de gerencia de proyectos y tenemos un centro de soporte eh, técnico para todos nuestros clientes alrededor del mundo. La presencia de APP está en los países que tenemos aquí en naranja en la pantalla. Tenemos principalmente sede física en Madrid, Sevilla, en Italia, en Turquía, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, que son los puntos sobre el mapa en los que tenemos los puntos verdes. Y en los demás países tenemos presencias bien sea con implementaciones de proyectos o distintas formaciones que hemos dado en ellos. Bueno, APP Consultoría está especializada principalmente en tres ramas. La primera es el control de proyectos, hacer toda la gestión de portafolios de proyectos de las empresas, planificación lineal, hacer planificaciones espacio-tiempo, tanto para fases de licitación como para ya el tema del seguimiento y control y la planificación como tal del proyecto. Y también nos dedicamos a hacer planificación y control de costos de los proyectos. Tenemos otra rama que es el análisis diagnóstico de riesgos y forensic, donde bueno, nos dedicamos a hacer análisis diagnósticos de las planificaciones, análisis de riesgos, análisis forense de cronogramas, esto es para etapas de litigios o incluso durante la misma ejecución del proyecto se van dejando registrados todos los eventos que ocurren para que esto, una vez llegue a esta etapa de litigios, pues sea mucho más fácil hacer tanto las reclamaciones como hacer como traquear todas las razones o los motivos por las que podemos tener distintas desviaciones en la ejecución de los proyectos. Y por otro lado, pues también ofrecemos servicios en Building Information Modeling, donde está la planificación 4D, el control de costos y las mediciones 5D. Todo esto es integrándolo directamente entre el presupuesto o la planificación, integrarla con los diferentes modelos de los proyectos. Hacemos simulación energética en 6D y la fase de operación y mantenimiento o el Facility Management, que es el 7D. También nos dedicamos a modelado BIM y a implementación BIM en distintas empresas. En cuanto a las soluciones de gestión de proyectos que ofrecemos y con las que trabajamos, se encuentra Power Project, que es la herramienta que vamos a ver durante la sesión de hoy. Tenemos también Tilos, que es una herramienta utilizada para planificación lineal, planificación espacio-tiempo de proyectos de infraestructura. Bitcom para la estimación de costos en 5D. Y Codemus para toda la gestión de vida, lo que es el 6D y el 7D de los proyectos. Acumen para los diagnósticos y análisis. Y Oracle Primavera, al igual que Power Project, para toda la gestión de portafolios de los proyectos. Bueno, Power Project, ya entrando en materia, es una herramienta que lleva bastante tiempo en el mercado, está desde 1988, cual quiere decir que ya es una herramienta bastante madura y que ofrece muchas alternativas, muchas soluciones innovadoras en el sector. Ahora vamos a ver cuáles son las principales.
Ha sido elegido también el mejor producto de Project Management, mejor producto de planificación en Reino Unido durante 6 años consecutivos. Y en los países nórdicos tiene una tasa de uso bastante alta. Cerca del 92% de los contratistas de construcción, por ejemplo, en Reino Unido utilizan este software. Se encuentra disponible en más de 10 idiomas. Las soluciones, como les comentaba, bueno, por un lado tenemos dentro de Power Project distintos módulos que nos permiten, por ejemplo, hacer un análisis de valor ganado de los proyectos, tener las curvas S directamente integradas o las líneas de balance, como vamos a ver ahora más adelante. Tenemos otro módulo con el que podemos realizar análisis de la calidad de los cronogramas, bien sea haciendo análisis como el DSMA 14, que son 14 puntos que nos evalúan la planificación del proyecto y nos dice en dónde podemos entrar a mejorar. O también se pueden hacer análisis de calidad personalizados acordes a la necesidad de cada empresa. Tenemos otra herramienta de análisis de riesgos, con la que podemos hacer, de acuerdo a distribuciones Monte Carlo o Latino hipercúbico, hacer simulaciones, bastantes iteraciones, y a partir de esto, pues definir cuáles son las fechas más probables o menos probables de fin de nuestros proyectos, así como ver el impacto que estas desviaciones tienen sobre el coste total del proyecto. Tenemos una herramienta móvil que se llama Site Progress Mobile, con la que podemos hacer un seguimiento remoto del proyecto en tiempo real. Esto quiere decir que, bueno, funciona básicamente dando la información alojada en una nube y desde Obra o desde el sitio del proyecto se puede enviar la actualización semanal, quincenal, inclusive diaria de los proyectos que se van a enlazar y a vincular directamente con nuestra planificación, viendo así, bueno, los posibles atrasos, también los adelantos que tenemos y cuál es el impacto de este avance sobre el forecast o la proyección de la ejecución de nuestros proyectos. Adicionalmente tenemos un Project Viewer gratuito con el que podemos visualizar si un contratista o un cliente no tiene el software disponible, pues puede utilizar el Project Viewer y de esta manera visualizar la información. Y por último, pues también tenemos un módulo BIM con el que podemos hacer planificaciones en 4 dimensiones, con las que vamos a vincular directamente nuestra planificación al módulo para hacer distintas simulaciones y también para detectar errores que podamos tener o algunos elementos constructivos que no se hayan considerado en la planificación y de esta manera hacerla mucho más eficiente y acorde a la ejecución real del proyecto. Con Power Project es una herramienta para gestión de portafolio de proyectos en la que podemos tener, como vemos aquí en la imagen, todos los proyectos de nuestra empresa en un solo lugar y desde allí gestionarlos. Es decir, podemos tener, por ejemplo, una estructura de recursos, una RBS que se comparte entre varios proyectos y mediante esta herramienta podemos entonces hacer la gestión y la planificación correctamente de los mismos. Adicionalmente, como les comentaba, con la planificación 4D, pues básicamente podemos traer modelos BIM en IFC de cualquier software en el que modelemos y también una planificación que puede venir bien sea de Primavera, de Tilos, de Power Project, de Excel incluso o de Project y directamente hacer la vinculación entre estos dos elementos en nuestro software, generando así las simulaciones tanto de la línea base de los proyectos y después también hacer el seguimiento de los mismos y obteniendo la información como cantidades o cualquier información que tengamos alojada dentro del módulo IFC va a estar disponible para vincularla a las actividades de nuestro plan de obras. Adicionalmente tenemos distintos reportes automatizados. Con Power Project es posible, ya teniendo alojada toda la información de los proyectos en el software, esto está en una base de datos de la que podemos extraer la información y vincularla directamente con diferentes software de Business Intelligence, como puede ser Tableau o Power BI, y de esta manera automatizar los procesos al interior de la empresa en cuanto al reporting de la información. Entonces podemos tanto generar los Gantt en distintas dashboards, tener las curvas S, tanto de producción como de facturación, y tener toda la información alojada en un solo lugar de manera automatizada. Ya entrando directamente en cuanto al tema de hoy, que son las líneas de balance, pues la planificación mediante líneas de balance es un método que nos permite integrar la ubicación de los trabajos con las actividades a ejecutar
Usualmente se aplica en proyectos que están caracterizados por la numerosa repetición de tareas que conforman la WS del proyecto. Adicionalmente, bueno, a modo informativo, las líneas de balance son una técnica de programación que se desarrolló por Goodyear y que nos permite representar gráficamente las actividades del proyecto como una serie de líneas inclinadas que muestran la tasa de producción de cada una de las actividades. Esta metodología de programación representa el cronograma de los proyectos de una forma más intuitiva que un diagrama de Gantt, y esta es como la principal ventaja a la hora de tomar decisiones y de la visualización general de la planificación de los proyectos. En Power Project vamos a ver que estas líneas de balance están directamente integradas en el Gantt, entonces cuando realicemos la optimización de los mismos, vamos a ver que cualquier decisión que se tome sobre las líneas de balance va a repercutir directamente sobre el Gantt y se va a actualizar automáticamente. Tiene distintas formas de llamar, bueno, se llama de distintas maneras. Esta metodología podemos encontrarlo también como Vertical Production Method, como Linear Scheduling, Repetitive Scheduling Method, Flow Production y Location Based Scheduling. Como les decía, el objetivo de esto es integrar la ubicación de las actividades al cronograma y también detectar a partir de esto interferencias entre equipos y asegurar en la medida de lo posible también un flujo continuo de trabajo de las actividades. Esto está muy relacionado con Lean Construction, donde pues, se trata de reducir los desperdicios en tiempo, en uso de recursos y en costos que pueden tener nuestros proyectos. Aquí les tengo un ejemplo de las líneas de balance que había en el proyecto de la Torre Empire State en 1930 en Nueva York, donde por un lado vemos en un eje vemos el tiempo sobre el que se van a ejecutar las actividades y en otro de los ejes vemos la ubicación de las distintas actividades. Allí tenemos por un lado la información requerida, bueno, sí, cuando se requiere la información respecto a la ejecución de los trabajos estructurales, cuando se realizan las órdenes de compra, cuando se dan más detalles para la fabricación. Después, otra línea que hace referencia a la entrega de los elementos de la estructura y otra línea que hace referencia al montaje de la estructura. Entonces aquí podemos ver cómo se ha optimizado para que en cualquier momento, si nosotros tenemos cualquier retraso sobre la entrega de alguno de los elementos de uno de los pisos que compone la torre, va a tener un impacto directo sobre la entrega sobre la instalación de estos elementos. Bueno, aquí normalmente tenemos otro ejemplo en el que vemos cómo con Power Project nosotros podemos hacer esto mismo vinculando nuestro Gantt del proyecto y por medio de los códigos que los estamos visualizando mediante colores, podemos entonces hacer ese análisis de qué manera es el flujo de trabajo. En este caso es un flujo de trabajo continuo. Y pues nos permite, bueno, manualmente integrar, se puede realizar manualmente, lo podemos integrar con un software como Power Project, visualizando cada una de las líneas o cada una de las especialidades del trabajo con un color específico. También se puede traquear el avance, o sea, una vez ya terminamos la fase de planificación del proyecto, de planificación inicial, se establece una línea base y empezamos a colocar avances de ejecución, pues nos va a permitir también observar de qué forma este avance va a tener repercusión sobre las líneas de balance o ese flujo de trabajo que planteamos inicialmente, viendo el impacto de las desviaciones que tenemos sobre ello. Bueno, vamos a pasar ahora a la sesión práctica. Voy aquí a proyectar un ejemplo que tenemos respecto a Power Project. Y entonces, bueno, este es un proyecto en el que ya está en la fase de terminados y tenemos distintos pisos y en cada uno de los pisos pues tenemos actividades que se van a generar de manera repetitiva. Entonces tenemos por un lado la mampostería, las instalaciones, el revoque, la instalación de pisos, la carpintería metálica y la pintura. Inicialmente, como se ha planificado, es que sea cada una de las especialidades detrás de la otra, asegurando ese trabajo continuo del que hablamos. Y bueno, acorde a nuestra primera actividad, que es la mampostería,
termino la mampostería de un piso e inicio con la ejecución de la misma especialidad en el piso siguiente. Power Project, bueno, se me olvidaba comentarles. Nosotros podemos traer, como les había dicho, la planificación desde, inclusive si tenemos las fechas y los nombres de las actividades en un Excel, podemos sencillamente copiarlo y pegarlo. Esta parte de aquí de la interfaz funciona como una hoja de cálculo, entonces podemos traer cualquier información desde Excel y vincularla directamente a nuestra planificación. Adicionalmente, si queremos crear actividades, podemos hacerlo dibujando sobre el Gantt del proyecto, colocando posteriormente el nombre. Entonces vamos a hacer de cuenta que este es el capítulo de cimentación de nuestra planificación y vamos a colocar acá entonces cuál es el nombre de nuestra actividad. Podemos, como les decía, dibujar y aquí nos está mostrando información del inicio y fin de la actividad y su duración. También tenemos la duración del proyecto disponible. Tenemos que estos son los pilotes. También podemos crear las actividades directamente sobre la hoja de cálculo. Vamos a colocar el relleno y una duración de 2 semanas, por ejemplo. Y por último, la placa de contrapiso. Podemos generar las relaciones, vincular los distintos tipos de enlace que bien pueden ser inicio-inicio, podemos tener distintos tipos de lag entre las actividades y posteriormente realizar la reprogramación tanto de todo el cronograma de trabajos o de todos los proyectos que yo tenga en mi portafolio, como de la selección específica que, bueno, que hemos seleccionado previamente. Entonces, a partir de los enlaces y las duraciones que hemos dado, pues Power Project nos va a calcular cuál es la lógica constructiva del proyecto. Y adicional, bueno, podemos entrar a crear los distintos capítulos. Esto es algo diferencial con otras herramientas de una forma muy sencilla. Donde, adicional, una vez, otra de las ventajas que tiene Power Project es que una vez nosotros tenemos ya nuestro cronograma o nuestras actividades de un proyecto o de un capítulo específico, que sé que puedo llegar a utilizar posteriormente para planificar de forma más rápida algún otro proyecto, podemos guardar esto como un grupo de tareas y siempre lo tendremos disponible acá en nuestra interfaz para asignarlo en cualquier otro proyecto o, bueno, y de esta manera agilizar un poco la etapa de planificación, por lo menos preliminar de los proyectos. Ya a partir del uso de las Task Pool podemos generar unas planificaciones iniciales, entrar a detallar cantidades, costos o recursos de forma específica y de esta manera automatizar un poco el flujo y la forma en la que planificamos el interior de las empresas. Este era un pequeño paréntesis y ya continuamos entonces con el tema de, bueno, con la creación de las líneas de balance de esta planificación que estamos viendo en pantalla. Adicionalmente, bueno, tenemos una librería de proyectos en la que vamos a ver toda la información referente. Por ejemplo, aquí podemos entrar a crear y los códigos de librería, que es en lo que nos vamos a enfocar ahora mismo. Como les había comentado inicialmente, para la creación de las líneas de balance son necesarios dos códigos. Uno es el de la etapa constructiva o la especialidad que vamos a ejecutar y otro es el de la ubicación de nuestros proyectos. Entonces, dentro de la etapa constructiva, aquí ya hemos creado previamente las etapas constructivas que hacen referencia a las actividades que tenemos en la planificación. Para crear nuevo código, sencillamente se hace clic derecho y puedo crear tanto un folder como un código simple. Pues, por ejemplo, yo podría entrar aquí a crear de nuevo el de carpintería y a establecer cuál va a ser la forma o la visualización que va a tener este proyecto, este código dentro de nuestro Gantt y también de las líneas de balance que vamos a ver a continuación.
Entonces, una vez ya creamos, aquí por rapidez y para no consumir tiempo en la creación de los códigos, pues ya están previamente creados, tanto los de la especialidad o la etapa constructiva, como los de la ubicación que tenemos al interior de cada uno de del proyecto. Entonces, acá, volviendo a la interfaz donde vamos a hacer la aplicación de los códigos, ya tenemos previamente aplicados los códigos de los pisos 1 al 13, donde a cada actividad le hemos asignado el código respectivo. Y vamos a realizar entonces la codificación de los últimos dos pisos, el piso 14 y el piso 15. Para codificar los proyectos hay dos formas. Una de ellas es directamente seleccionar el código aquí en la lista desplegable que vemos en la columna de etapa constructiva, u otra puede ser en el explorador del proyecto buscar la librería de códigos que quiero asignar, que en este caso son las etapas constructivas, y directamente arrastrarlo y soltarlo sobre la actividad. Al hacer esto, bueno, tengo la posibilidad de que el Gantt me muestre cada una de las actividades con el color del código que tiene asignado. Entonces aquí ya vemos cómo gráficamente también me está mostrando sobre el Gantt cuál es la especialidad que estoy ejecutando cuando ya está haciendo la etapa de seguimiento, o de qué forma también he planificado yo la ejecución de mi proyecto. Y vamos a asignar rápidamente las actividades que nos hacen falta. En el caso, como son trabajos repetitivos, yo podría entrar a asignar, por ejemplo, el código de pisos a todas las actividades de forma ágil, seleccionándolos y con control llevándolos sobre el Gantt. Por ejemplo, vamos a llevar el código de carpintería metálica y el de pintura. Nos hizo falta aquí el de mampostería, las instalaciones y el revoque. Entonces, una vez ya tenemos asignados los códigos de la especialidad, vamos a ver de qué manera creamos el diagrama de líneas de balance. Entonces vamos a ir a la pestaña de proyecto y vamos a crear un nuevo diagrama de líneas de balance. Estoy viendo, no, por ahora no hay dudas. Entonces continuamos. Entonces, aquí al crear el diagrama, pues vemos que ya nos aparece, por un lado, al igual que en el Gantt, la escala de tiempo de las actividades y por otro lado, la distribución que hemos hecho de acuerdo a la ubicación de los proyectos. Vamos a ver las propiedades que tiene el diagrama. Por un lado, hemos definido que para las etapas, bueno, hemos asignado previamente este código que es etapas constructivas, y para el eje Y, que es el código de librería referente a la ubicación, pues hemos hecho referencia al código de ubicación. Aquí podemos ver, bueno, distinta información referente a la forma en que vamos a visualizar nuestro histograma, establecer cuál es el tamaño del histograma y también, si queremos, bueno, entrar a personalizar de alguna manera la forma en que lo estamos visualizando. En las ruling lines lo que tenemos es, dependiendo de la manera en que nosotros tengamos estructurada la ubicación de nuestro proyecto, podemos entrar aquí a elegir cuántos niveles de esa estructuración queremos visualizar en el diagrama. En el ejemplo que estamos viendo actualmente tenemos 3 niveles, donde el primero hace referencia a una ubicación general, en el que vamos, por ejemplo, a cambiar, para verlo de una manera más gráfica, vamos a cambiar el tamaño de la letra y el color. El segundo nivel, entonces vamos a dejar la letra un poco más pequeña y otro color diferente. Y para el tercer nivel, bueno, vamos a dejar el que está por defecto.
Entonces aquí ya vemos cómo está organizado nuestro diagrama espacial del proyecto. Y adicional, algo que les quería también comentar es de qué manera estructuramos la librería de códigos para que aparezca en el orden constructivo que debe ser. Entonces, al ir a la librería y visualizar en el caso de la ubicación del proyecto, vamos a tener aquí una pestaña que hace referencia a la altura que va a tener cada una de las cajas referentes a los códigos. Por ejemplo, bueno, entremos directamente a alguna de las plantas y podemos establecer cuál va a ser la altura de cada una de las cajas por un lado y adicionalmente cuál va a ser el orden en el que va a salir el código dentro del diagrama de líneas de balance. Entonces vemos como, bueno, ya se ha establecido previamente un orden entre todas. Si lo organizamos de acuerdo al orden, primero tenemos el acceso, después la planta baja y después cada una de las plantas hasta llegar a la cubierta, que lo hemos definido de esa manera en el sort order. Y también vemos como cada una de las cajas, de acuerdo al número de pisos que contiene, pues tiene una altura diferente. Eso es lo que nos permite después visualizar de esta manera el, el diagrama de, bueno, la escala temporal, espacial de nuestro diagrama de líneas de balance. Aquí voy a aumentarle un poco el tamaño al acceso, porque está un poco pequeño y no se alcanza a visualizar bien. Esto es útil, bueno, en el caso de un proyecto de edificación, nos permite ver cuál es el orden que va a tener la ejecución de las actividades, pero por ejemplo, en un caso de una carretera o un puente, podemos establecer esta altura de acuerdo a tenemos ya sectorizado nuestro proyecto por diferentes PKs, podemos colocarle eh, la altura que haga referencia a esa distancia que hay entre cada uno de los PKs y de esa manera mantener el rendimiento y la inclinación que van a tener las actividades acorde a una escala que haga referencia a la distancia que hay entre cada uno de los puntos. Entonces, ya tenemos aquí bueno, hemos definido nuestro histograma, pero todavía no estamos visualizando las líneas. Esto es porque aún no hemos asignado el código de ubicación de cada una de nuestras actividades a, a la planificación del proyecto. Entonces, como les había comentado, para realizar la asignación podemos hacerlo mediante arrastrando y soltando el piso 1, por ejemplo, y vemos como aquí ya nos aparecen las curvas o las líneas referentes a cada una de las actividades que hemos codificado. O bueno, podemos entrar directamente a codificarlo con el desplegable que tiene la columna. Entonces aquí vemos como a medida que vamos codificando, pues van apareciendo cada una de las líneas que hacen referencia a la ejecución de las actividades. Estamos en el piso 3, piso 4, piso 5, piso 6, piso 7, piso 10, y por último la cubierta, la cubierta del proyecto. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto en la explicación anterior, pues ya vemos cómo se ha planificado mediante
que la actividad de mampostería inicie en cada uno de los pisos con una sola cuadrilla de trabajo y una vez terminamos la ejecución del, por ejemplo, el primer piso, iniciamos directamente con la ejecución del segundo piso. Por eso, en el diagrama de línea de balance vemos que la línea roja es una línea continua. Nos falta el piso 8, el piso 9. Veamos qué ocurrió, que no sale la línea. Ya. Entonces vemos una línea continua en la primera especialidad, que es la mampostería. Esto lo que quiere decir es que a lo largo del tiempo, una vez mi cuadrilla termina el trabajo en uno de los pisos, inicia directamente con el siguiente. Pero con las demás especialidades, por ejemplo, si miramos de qué manera estoy yo ejecutando las instalaciones, nos damos cuenta que no hay un flujo continuo de trabajo porque entre cada uno de los pisos yo tengo un tiempo de espera en el que puede que esté desperdiciando recursos, por un lado, que tenga yo la cuadrilla disponible para trabajar, pero todavía no le sea posible ingresar a trabajar en el piso en el que necesita. Y adicionalmente también puede que estemos, bueno, que los costes indirectos del proyecto pues estén aumentando y que en realidad yo tenga, como es el caso de estas situaciones, tenga un tiempo de espera muy largo en el que yo tengo todos los recursos materiales y, bueno, en obra a la espera del trabajo se está generando entonces un desperdicio de esta manera. Adicionalmente, si vemos el piso 8, también podemos detectar distintos conflictos que tengamos entre la planificación, como es el caso de la línea azul y la línea naranja, que es el trabajo de instalaciones y de revoque, que se están, y lo estamos visualizando en el GAN, está uno por encima de otro. Entonces, esto puede generar un conflicto al exigirle en este caso a ambas cuadrillas que trabajen al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces, para optimizar esto, hay varias maneras. Por un lado, yo puedo empezar aquí a mover y a modificar mis actividades manualmente sobre la línea de balance con el objetivo de conseguir ese flujo continuo de trabajo del que les comentaba. Y adicionalmente, estamos aquí modificando el piso 14. Vemos como en el Gantt también esa decisión que yo he tomado de mover esta cuadrilla a que ingrese, o bueno, que empiece a trabajar de forma continua, pues estamos viendo cómo en el Gantt eso también tiene una repercusión directa. Al tener codificados nuestras actividades, también tenemos una ventaja y es que funcionan como si fuera una especie de filtro, donde, por ejemplo, si vemos de qué forma yo planifiqué que trabajaran las instalaciones, yo puedo ver específicamente únicamente ese trabajo en mi Gantt y bueno, ahí también puedo entrar a detectar algunos conflictos que pueda tener, como por ejemplo, si yo solamente tengo una cuadrilla disponible para ejecutar este trabajo, hay un punto en la planificación en que yo estoy realizando esa ejecución de forma simultánea y puede que yo no tenga los recursos necesarios para ejecutarlo de esa forma. Entonces, otra manera de optimizar que ya viene definida en Power Project es que podemos seleccionar la especialidad que queremos optimizar y definir, por ejemplo, cuántos frentes de trabajo tengo yo disponibles para ejecutarla y que nos realice de esta manera una optimización de forma automatizada. Entonces aquí vemos cómo la línea azul ahora sí tiene un flujo continuo de trabajo. Voy a darle control Z para que veamos las diferencias. Tenemos como teníamos proyectado que iniciara los trabajos el 9 de noviembre y terminaran el 25 de marzo. Y al yo hacer esa optimización, ya no está empezando el 9 de noviembre, sino que está empezando el 1 de diciembre. Eso quiere decir que nos estamos ahorrando en coste de las cuadrillas que van a ejecutar los trabajos y, por ejemplo, alquiler de alguna maquinaria específica, estamos ahorrándonos casi un mes de trabajo. Vamos a realizar la optimización de las actividades sucesoras. Entonces, bueno, vamos a volver inicialmente
a nuestro cronograma de trabajos terminados. Entonces, bueno, por un lado ya vimos cómo al optimizar esta actividad, o bueno, si nuestros trabajos de instalaciones, pues ya el Gantt empieza a tomar otra forma. No es como yo lo había establecido inicialmente, que tal vez yo decía, termino el trabajo de mampostería e inmediatamente inicio con las instalaciones, con la fase de instalaciones, sino que en este caso, trabajando de una manera más inteligente, lo que tengo es que todo este tiempo, pues es posible que yo más bien entre en el momento adecuado a ejecutar la actividad y de esa manera esto me represente una disminución de los costos asociados a la ejecución de las actividades. Entonces voy aquí a corregir una cosa que no me está funcionando y vamos a realizar la optimización de nuevo. Entonces, nosotros podemos ir realizando esa optimización de nuestras actividades y viendo cuál es el impacto directo que esto tiene. Tenemos ya definida una fecha fin, antes de hacer esta optimización, una fecha fin del proyecto que es el 5 de mayo del 2021 y vamos a ver cómo mediante la optimización puede que yo no llegue nunca a afectar esa fecha fin de la ejecución. Entonces realizamos ya la optimización también del frente de trabajo correspondiente al revoque. Vamos a realizar la optimización de los pisos y vemos cómo al optimizar los pisos, esto ya ahora sí tuvo un impacto en el que la siguiente actividad que voy a ejecutar en cada uno de los pisos es la carpintería y se están sobreponiendo una actividad sobre la otra. Esto es lo que les había comentado, si entramos aquí a analizar directamente cómo tengo yo actualmente la carpintería, pues vemos que se está sobreponiendo una actividad sobre la otra y si yo únicamente tengo una cuadrilla disponible y yo realizo la optimización, en ese caso yo debería considerar entonces como Project Manager si es mejor realizar esa optimización de esta manera y llevar la fecha fin de mi proyecto más allá de lo que yo había planificado inicialmente o si lo que podría hacer en este caso es definir que yo tengo dos frentes de trabajo disponibles. Entonces, en lugar de tener un solo frente, tengo, bueno, o tomo la decisión de que tengo dos cuadrillas distintas y de esa manera optimizo mis actividades para que no me afecten la fecha fin que yo tenía establecida inicialmente de mi proyecto y pues vemos también gráficamente cómo aquí en el Gantt estoy yo con las dos cuadrillas disponibles y reduzco la cantidad de tiempo que necesito para ejecutar esta especialidad. En este caso era la carpintería. Entonces, vamos ahora a analizar rápidamente de qué manera se ha transformado nuestro Gantt al, al realizar la optimización. Y vemos cómo inicialmente teníamos una planificación en la que cada especialidad entraba en el momento inmediatamente posterior a yo finalizar la especialización que de acuerdo al orden constructivo era predecesora, pero al realizar la optimización mediante líneas de balance de mis trabajos, pues me doy cuenta que tal vez esa no era la manera más óptima de trabajar y de esta manera ya estoy yo visualizando o organizando para tener un flujo de continuo de trabajo y hacer una reducción o eliminar los posibles desperdicios de tiempo y de recursos que yo estaba contemplando inicialmente en la planificación. No sé si hasta ahí, si les queda alguna duda. Eh, Esto era básicamente la forma en que podemos hacer la optimización de nuestros proyectos. Esto también puede ser tanto cuando yo tengo las actividades agrupadas en una misma línea o cuando tengo distintos capítulos de trabajo definidos en la WBS de mi proyecto. Voy a mirar el chat rápidamente, a ver si tenemos dudas. Aquí. Bueno, parece que no.
Entonces, bueno, cualquier duda adicional o otro tema en el que tengan interés, estamos realizando una serie de webinars en los que vemos distintas temáticas. Por ejemplo, también vamos a realizar uno próximamente de planificación 4D, de cómo vincular el cronograma de trabajos a nuestros modelos BIM, también de manera automatizada mediante, bueno, a partir de las definiciones que yo tenga en mi modelo, ver de qué forma puedo generar búsquedas o asignaciones de forma automatizada. Y también, bueno, básicamente era eso. Adicional, bueno, cualquier duda que necesiten de información, si necesitan una prueba gratuita del software o entrar a visualizar, tener una reunión personalizada para ver las distintas funciones que tenía que les expliqué inicialmente, nos pueden encontrar en la página web www.appconsultoria.com, que encontramos. La tenemos acá. O también nos pueden escribir al correo info@appconsultoria.com, bien sea para realizar implementaciones, si también tienen interés en distintos entrenamientos o training. Tenemos algunos cursos disponibles. En este momento tenemos 3 cursos disponibles para la siguiente semana. Uno es de estructuración de proyectos con Power Project, otro es de gestión avanzada de costos y recursos, y el otro es de planificación 4D de los proyectos también con Power Project. Muchas gracias por su tiempo y nos estaremos viendo próximamente. Hasta luego.